Un grupo de 5 amigos, Julia, Marcos, Sara, David y Ana, decidió pasar el fin de semana acampando en un remoto bosque, lejos de toda señal de civilización. La emoción se palpaba en el aire mientras cargaban sus mochilas con provisiones, sonrisas y promesas de un fin de semana memorable. Desconocían el oscuro destino que los aguardaba. Tras una larga caminata, encontraron un claro perfecto para montar el campamento. Las altas, envejecidas y retorcidas ramas de los árboles daban la sensación de estar en un lugar encantado, casi como sacado de un cuento de hadas, pero no todo lo que brilla es oro. Poco después de instalarse, Marcos, explorando los alrededores, encontró una vieja y desgastada libreta enterrada parcialmente en la tierra. Se acercó al grupo, y con un tono de voz intrigado, comentó que había encontrado algo interesante. Todos se reunieron alrededor de la fogata mientras Marcos abría cuidadosamente el ajado cuaderno. La portada no tenía nada escrito, pero al voltear la primera página, encontraron anotaciones hechas con una caligrafía temblorosa. La primera entrada hablaba sobre un campista que, como ellos, había decidido pasar unos días en ese mismo bosque. Al principio, sus experiencias eran similares, caminatas, fogatas y risas, hasta que comenzó a escuchar voces extrañas por las noches y a ver figuras entre los árboles. El grupo se fue sumergiendo en la oscura narrativa del diario mientras la luz del día se desvanecía y la fría penumbra de la noche los envolvía. Las entradas del diario se volvieron cada vez más espeluznantes, describiendo noches interminables de susurros y sombras que se movían entre los árboles. El campista escribía sobre una sensación creciente de ser observado, de que algo, o alguien, lo acechaba desde las profundidades del bosque. Intrigados y atemorizados, los amigos siguieron leyendo hasta llegar a la última página escrita, la cual terminaba abruptamente con una ominosa frase: "No estoy solo. Ellos vienen por mí". Un silencio sepulcral se apoderó del grupo al terminar de leer. La noche avanzaba, y como si la misma oscuridad hubiera cobrado vida, los sonidos del bosque parecieron intensificarse. Los susurros de las hojas hacían eco en sus mentes, y sombras fantasmales parecían deslizarse más allá del resplandor de la fogata. David fue el primero en señalarlo. ¿Escuchan eso? Sus amigos lo miraron perplejos, pero al agudizar el oído, todos comenzaron a percibirlo, suaves murmullos que provenían de todas direcciones. Los ojos de Julia se llenaron de terror. «Son las voces del diario», susurró. A partir de ahí, todo se volvió una espiral de paranoia. Ana insistía en que alguien los observaba desde la espesura, mientras Sara afirmaba haber visto una figura entre los árboles. Las discusiones y acusaciones comenzaron a florecer, sembrando desconfianza entre ellos. El miedo los consumía poco a poco. La noche siguiente, lo que antes eran meros susurros se convirtieron en gritos ensordecedores que resonaron a través del bosque. Casi sin dormir, decidieron abandonar el campamento al amanecer, pero el claro que antes era acogedor ahora parecía una trampa sin salida. No importaba la dirección en la que caminaban, siempre volvían al mismo lugar. Las sombras parecían tener vida propia, alargándose y retorciéndose para bloquear su camino. La realidad se distorsionaba, y cada paso los hundía más en la desesperación. En la penumbra opresiva del tercer día, comenzaron a desaparecer uno por uno. Primero fue Sara, quien se había alejado del grupo para buscar agua. Sus gritos resonaron por un instante antes de ser acallados por la maleza. Luego fue David, atrapado por una sombra sinuosa que se deslizó entre los árboles y lo arrastró hacia lo desconocido. La cordura se desmoronaba. Julia, Marcos y Ana luchaban por mantener la compostura y entender lo que estaba sucediendo. La vieja libreta, ahora con más páginas escritas que antes, relataba sus cada vez más aterradoras experiencias. A medida que la desesperación se apoderaba de ellos, intentaron desentrañar el origen de la maldición. En una de las últimas páginas, encontraron un dibujo antiguo de un ser espectral, una figura de sombras con ojos hambrientos. Supieron que estaban siendo cazados por algo ancestral, un ente que se alimentaba del miedo y la desesperación humana. Al caer la última noche, solo quedaban Julia y Marcos. La espesura del bosque era impenetrable, y las sombras danzaban a su alrededor, acercándose cada vez más. En un último intento por liberarse, quemaron la libreta,
esperando romper la conexión con aquel ente monstruoso. Pero no fue suficiente. En el momento que las llamas consumieron las páginas, un grito inhumano resonó a través del bosque. Las sombras cobraron forma, y el ser oscuro emergió, avanzando hacia ellos con una voracidad insaciable. Los dos últimos amigos quedaron atrapados en un círculo de pesadilla hasta que sus gritos fueron silenciados por las tinieblas. El bosque recuperó su tranquilidad. Solo quedaron el susurro del viento y los restos calcinados de una libreta olvidada. El claro volvió a una aparente normalidad, esperando pacientemente a sus próximas víctimas.